Hola a todos y bienvenidos una vez más a Matemáticas Cercanas y a este nuevo vídeo en el que vamos a aprender a multiplicar y dividir números en notación científica. Bueno, ¿cómo se multiplica o divide números en notación científica? Pues es muy sencillo. Para multiplicar o dividir números en notación científica, se multiplican o dividen por un lado los números que están delante de las potencias de base 10 y por otro lado se multiplican o dividen las potencias de base 10. Fijaros en este ejemplo, tenemos una multiplicación de dos números que están escritos en notación científica. Bueno, pues como hemos dicho, en primer lugar tenemos que multiplicar los números que están delante de las potencias en base 10, es decir, 1,4 por 6,1 y eso nos da como resultado 8,54. Vale, hemos hecho la multiplicación, ¿vale? Porque se trata de una multiplicación de números en notación científica. Bien, y como decía, por otro lado, lo que hay que hacer ahora es multiplicar las potencias de base 10, es decir, 10 elevado a menos 2 por 10 elevado a 5. Bueno, pues si os fijáis, se trata de una multiplicación de potencias que tienen la misma base. Y ya hemos visto en el canal que este tipo de multiplicaciones se hace dejando la misma base, es decir, 10, y sumando los exponentes. Si sumamos los exponentes, menos 2 más 5 nos da 3, por lo tanto nos queda por 10 elevado a 3. Bueno, pues ya tenemos el resultado que si os fijáis está expresado en notación científica, porque ya sabéis que para que esté en notación científica, aparte de tener la potencia de base 10, el número que está delante tiene que estar entre 1 y 10 sin llegar a 10 y 8,54 ya está entre 1 y 10. Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo con una división. Pues es similar. Lo que hay que hacer ahora es, como es una división, tenemos que dividir por un lado los números que están delante de las potencias de base 10, es decir, 2,1 entre 7,5. Si hacemos esa división, nos queda 0,28. Y ahora lo que hay que hacer es dividir las potencias de base 10, es decir, 10 elevado a 4 entre 10 elevado a 6. Bueno, pues para dividir potencias con la misma base, que es nuestro caso, hay que dejar la misma base 10 y en este caso restar los exponentes. 4 menos 6 sería menos 2, así es que nos queda por 10 elevado a menos 2. Bueno, y si observáis, el número que nos ha quedado no está exactamente en notación científica, por lo que he comentado antes. Nos tiene que quedar el número que está delante de la potencia base 10, comprendido entre 1 y 10 sin llegar a 10. Y tenemos 0,28, que es menor que 1. Así es que hay que expresarlo en notación científica. Y esto recuerdo que ya lo estuvimos viendo en el primer vídeo sobre notación científica. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este número lo tenemos que poner con una sola cifra distinta de 0 en la parte entera. Es decir, hay que mover la coma hacia la derecha una posición, nos quedaría 2,8. Bueno, y como lo que hemos hecho es mover la coma hacia la derecha una posición, con esta parte del número lo hemos hecho un orden de magnitud mayor. Vale, pues ahora con la potencia en base 10 hay que hacer justo lo contrario, es decir, hay que hacerlo un orden de magnitud menor. Y eso lo hacemos cogiendo el exponente que teníamos y restándole 1. Si hacemos menos 2 menos 1 nos queda menos 3 y entonces nos quedaría por 10 elevado a menos 3. Y ahora ya sí, ya tendríamos el resultado expresado en notación científica. Bueno, pues vamos a hacer algún ejemplo más siguiendo el procedimiento que hemos visto. Fijaros, tenemos ahora una multiplicación de dos números en notación científica. Bueno, pues el primer paso, como es una multiplicación, consiste en multiplicar los números que están delante de las potencias de base 10, es decir, 2,5 por 4,2. Y si hacemos esa multiplicación nos da de resultado 10,5. Y ahora, como decíamos, tenemos que, al ser una multiplicación, multiplicar las potencias de base 10, es decir, 10 elevado a 3 por 10 elevado a 6. Bueno, pues como tienen la misma base, dejamos la misma base y sumamos los exponentes. 3 más 6 es 9, nos queda por 10 elevado a 9. Y si nos fijamos, el número que nos ha quedado no está exactamente en notación científica porque nos ha quedado delante de la potencia de base 10, 10,5, que es mayor de 10, y hay que dejarlo que nos quede entre 1 y 10 sin incluir el 10. Así es que vamos a mover la coma. Para que nos quede solamente una cifra entera distinta de 0, la movemos una posición hacia la izquierda, sería 1,05. Y ahora, como lo hemos hecho un orden de magnitud menor en esta parte, en la parte de la potencia en base 10 hay que hacerlo justo lo contrario, un orden de magnitud mayor. Luego al exponente que tenemos de 9 hay que sumarle 1 y nos queda por 10 elevado a 10. Y ahora ya sí, ya lo tenemos en notación científica.
Vamos a hacer ahora este otro ejemplo que es una división de números en notación científica. Bueno, el primer paso, como hemos visto, hay que, al ser una división, dividir los números que están delante de las potencias de base 10, es decir, 6,36 entre 5,3. Bueno, pues hacemos la división y nos da de resultado 1,2. Y ahora tenemos que dividir, ¿vale? Porque es una división, las potencias de base 10, 10 elevado a 5 entre 10 elevado a menos 1. Bueno, ya sabéis que hay que dejar la misma base y hay que restar los exponentes, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Lo voy a hacer despacito, ¿vale? Prestad mucha atención. Tenemos, fijaros, 5, que es el exponente de la primera potencia, y hay que restarle el exponente que tiene la otra, que es menos 1. O sea que nos queda 5 menos menos 1. Bueno, si hacemos regla de signos, eso es lo mismo que 5, ahora menos por menos más, pues más 1. Y eso nos da el resultado 6. Vale, pues entonces la potencia nos queda 10 elevado a 6. Y el número que nos queda ya, 1,2 por 10 elevado a 6, fijaros que ya está en notación científica porque lo que está delante de la potencia de base 10 está ya entre 1 y 10. Vamos a ver otro ejemplo más. Tenemos otra división, ¿vale? Y ahora fijaros que los exponentes de las potencias en base 10 son los dos negativos, así es que hay que tener mucho cuidado. Bueno, vamos paso a paso. El primer paso, como es una división, dividimos los números que están delante de las potencias de base 10. 3,84 entre 1,2 y eso nos da el resultado 3,2. Vale, y ahora hay que dividir las potencias de base 10. 10 elevado a menos 2 entre 10 elevado a menos 5. Bueno, pues vamos a hacer despacio las operaciones de los exponentes. Sería el exponente que tiene la primera, menos 2, y ahora, como es una división, hay que restar el exponente de la otra, que es menos 5. Eso nos queda menos 2, hacemos regla de signos, menos por menos más 5. Y menos 2 más 5, eso es igual a 3. Así es que la potencia en base 10 nos queda 10 elevado a 3. Y ya tenemos el resultado expresado en notación científica. Y ya por último vamos a hacer este ejemplo que es una multiplicación. Fijaros que también tenemos los exponentes negativos. Bueno, pues haciéndolo despacio así lo practicamos bien. Primero tenemos que multiplicar los números que están delante de las potencias en base 10. 6,8 por 3,5. Bueno, pues hacemos esa multiplicación y nos queda 23,8. Y ahora multiplicamos las potencias en base 10. 10 elevado a menos 1 por 10 elevado a menos 6. Fijaros, vamos a hacer lo que son los exponentes despacito. Como es una multiplicación hay que sumarlos. Tendríamos menos 1 más el otro exponente que es menos 6, eso es lo mismo que hacer menos 1, menos 6, ¿vale? Hacemos regla de signos, más por menos es menos y nos queda menos 6. Y ahora menos 1 menos 6 es menos 7. Así es que nos queda por 10 elevado a menos 7. 23,8 por 10 elevado a menos 7. Bueno, y si observáis, este número no está exactamente en notación científica. Ya sabéis que el número de delante de la potencia base 10 nos tiene que quedar entre 1 y 10 sin llegar a 10. Así es que tenemos que transformarlo. Bueno, lo que vamos a hacer es, tenemos 23,8, hay que escribirlo de manera que solamente haya una cifra distinta de 0 en la parte entera, con lo cual tenemos que mover la coma una posición hacia la izquierda y nos queda 2,38. Bueno, como hemos movido la coma una posición hacia la izquierda, hemos hecho el número un orden de magnitud más pequeño, es decir, un orden de magnitud menor. Y en la parte de la potencia en base 10 hay que hacer justo lo contrario, un orden de magnitud mayor. Luego al menos 7 que tenemos le tenemos que sumar 1 y nos queda por 10 elevado a menos 6. Y ahora ya sí ya, fijaros que está el resultado en notación científica. Bueno, pues ya hemos visto cómo se hacen las multiplicaciones y las divisiones en notación científica y qué tenemos que hacer cuando el resultado que nos queda de la operación no está en notación científica. Si tenéis alguna duda la podéis dejar en comentarios, suscribiros al canal si no lo habéis hecho aún y como siempre os digo, os espero en el próximo vídeo para seguir aprendiendo. Un abrazo grande, grande.